La Revolución Francesa empezó en el año de 1788 y culminó en 1799, siendo una gran lucha entre el antiguo régimen, marcado por la sociedad organizada en estamentos, y sus opositores. Este conflicto se extendió fuera de Francia y por toda Europa. A este acontecimiento histórico se le considera el fin de las monarquías absolutistas, dando paso a la sociedad en la que se otorgaba el protagonismo a la burguesía. Esta revolución marcó el final del feudalismo, al tiempo que sus ideas sirvieron para inspirar a los sistemas democráticos modernos. Esta revolución tiene su origen a finales del siglo XVIII, en un momento de la historia en el que Francia atravesaba en una época muy convulsiva. La sociedad se encontraba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido. La fecha final del movimiento se dice que fue en el año de 1804, cuando Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador de Francia. La Revolución Francesa fue un movimiento muy sangriento, donde se quemaron iglesias y castillos. Fue impulsada por una multitud de factores tanto políticos, morales, económicos y religiosos, que puso fin al antiguo régimen, sentando las bases de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en donde el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Las principales razones de la Revolución Francesa fueron las siguientes: la situación política deteriorada, ya que solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. Y en 1789 es el año en donde Francia atravesó una grave crisis económica. Los franceses vivían bajo un régimen autoritario o monarquía absolutista, en donde la nobleza y el alto clero ocupaban la riqueza. Además, las malas cosechas ocasionaron una crisis económica aguda, ya que existió el problema de abastecimiento de alimentos básicos, como el pan, aunado a las sequías y heladas, que originaron problemas de abastecimiento, afectando la salud de la población, que no se encontraba en un estrato privilegiado. También el tercer estamento, que lo conformaban la burguesía y los campesinos, estaban obligados a pagar impuestos, y ello provocó un círculo vicioso a nivel económico, ya que la escasez de producción incrementó el alza de precios, y la gente dejó de gastar en otros sectores, aumentando el desempleo. Esto afectó la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas, dando lugar a una crisis financiera aguda. Además, la monarquía absoluta, presidida por Luis XVI, no daba opción de soberanía más que a Dios, y no existía una división de poderes como tal. Es por ello
que los derechos y libertades del pueblo francés eran muy limitados. Como consecuencia, se sentaron las bases de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Otra causa fue el desarrollo paralelo de una revolución intelectual que puso en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento y la desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno se incrementó, surgiendo nuevas figuras filosóficas como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Esta situación álgida que se vivió en Francia propició que se convocara a los Estados Generales, los cuales representaban a los 3 estamentos. Y para solventar la crisis económica, se propuso que la nobleza también pagara impuestos. Pero como el voto se realizaba mediante estamentos, la propuesta se rechazó y fracasó. Son 3 las etapas de la Revolución Francesa. La primera es aquella que marca el fin de la monarquía absoluta en 1789, ya que desde el tercer estamento se reclamó pasar de una división por estamentos a una asamblea nacional en la que el voto fuera individual. Pero esta asamblea se topó con el rechazo de la monarquía y los diputados de la asamblea acordaron dar una constitución a Francia. El estallido social de la población francesa culminó con la toma de la Bastilla. Ello se dio un 14 de julio de 1789 y tuvo un gran significado, ya que esa prisión era un símbolo de la opresión monárquica. La segunda etapa es el inicio de la monarquía constitucional, que se dio durante los años de 1789 a 1792. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo y aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, legislando para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1791, Francia ya tenía una constitución que establecía una división de poderes, limitando el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. Y es entonces que Francia dejó de ser una monarquía absoluta para transformarse en una monarquía constitucional. Francia se organizó en departamentos, y en lo económico quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. Este fue el nuevo modelo administrativo de Estado que imperó en Francia. Y la tercera y última etapa es la republicana, de 1792 a 1799. Dentro de la Asamblea se distinguen 2 grupos: los girondinos. Estos eran de carácter moderado y querían una revolución pacífica, limitando el derecho al voto y defendiendo a la monarquía parlamentaria.
y los jacobinos, que eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, y eran encabezados por Maximiliano de Robespierre, que sostenían que Francia tenía que ser una república. El grupo de los jacobinos prevaleció, y la asamblea pasó de ser la convención a un órgano que detentaba el gobierno y la capacidad para legislar. Esta época estuvo marcada por lo que se conoció como el Reinado del Terror, en donde el Comité de Salvación Pública persiguió a todos aquellos contrarios a la Revolución Francesa, ejecutando por ello a miles de personas. Entre sus miembros se destaca Robespierre. Bajo el auspicio de la Convención, se decidió ejecutar al rey Luis XVI. También se aprobó el sufragio universal masculino y se implantó el sistema métrico decimal. Si antes de la Revolución Francesa, la Iglesia y el clero habían acaparado la riqueza, con la Convención sus bienes terminaron siendo confiscados. También se abolió la esclavitud y se introdujeron reformas en el campo para que la revolución trascendiera al campesinado. La revolución no fue vista con buenos ojos por las potencias europeas, ya que sus ideas eran contrarias al interés de las monarquías europeas. Y a pesar de entrar en guerra con diversas potencias, Francia logró sobrevivir al acoso internacional. En 1794, Robespierre y el Comité de Salvación Pública cayeron por las luchas internas que tenían, y todos los miembros del comité terminaron siendo ejecutados en la guillotina. El ala más radical de la Revolución Francesa cayó para desembocar una etapa más moderada, que se le conoció como el Directorio. La nueva Constitución echó atrás parte de los derechos ganados por los jacobinos, ya que se restringía el derecho de sufragio y se repartía el poder legislativo en dos cámaras, en el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El órgano que detentaba el poder ejecutivo era el Directorio, que se conformaba por 5 integrantes. Más adelante, se redujo a 3 miembros. Y no obstante, con el golpe de Estado de Napoleón, el 9 de noviembre de 1799, pasaría a ser solo una persona, quien conformaba el Directorio. Cuando Napoleón Bonaparte toma el poder, Francia entró en una nueva etapa histórica y la Revolución Francesa dio paso a la era napoleónica. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Enterró a la monarquía absoluta, ya que desde su inicio, el antiguo régimen llegó a su fin, y como se fue desarrollando,
las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI. La revolución concibió más derechos y libertades, aunque fue un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Terminó con los privilegios de la Iglesia y la nobleza, ya que la sociedad estamental, tal como estaba estructurada en el feudalismo, finalizó, y al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Los postulados y principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzaron las fronteras de Francia, extendiéndose por toda Europa. Incluso, también trascendieron en Latinoamérica. Y por último, la coronación de Napoleón Bonaparte, ya que a pesar de la lucha realizada, la que tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el Imperio Napoleónico. Los principales representantes de la corriente filosófica de la Revolución Francesa son los siguientes. Voltaire. Para él lo más importante era el mantenimiento de las libertades individuales, creyendo en sistemas que fomentaran esas libertades. Es por ello que las monarquías debían siempre respetar las libertades de los individuos. Voltaire estuvo en contra de las actitudes arbitrarias de los monarcas y para evitar ello, proponía la existencia de un consejo de ministros que se empapara de las ideas de la Ilustración, que impidieran acciones egoístas y otras actividades despóticas. En el ámbito económico y social, siempre se mostró a favor de la propiedad privada, ya que fue un hombre que se sintió muy atraído por las riquezas y la vida acomodada de la aristocracia. Él no creía en la igualdad, ya que no lo consideraba un derecho natural, sino más bien un concepto utópico. Voltaire no realizó ninguna acción en beneficio de las clases más desfavorecidas de la época, ya que carecía de sensibilidad social. Tenía una visión corta del común de las personas, señalando que no era posible que éstos pudieran razonar, y no veía con buenos ojos a los nobles, ya que solo estaban en un escenario favorable para él cuando se encontraba en medio de la alta burguesía. También propuso contar con un sistema judicial eficiente, sin nepotismo y con mayor capacidad para brindar justicia real.
La aportación tan importante de Montesquieu es relevante en todos los sistemas democráticos al adoptar la separación de poderes que propuso y que era el más correcto funcionamiento de esta separación como indicador de la buena salud democrática de las sociedades. Fue un filósofo que pugnaba por la tolerancia religiosa y la búsqueda de un conocimiento empírico de la realidad. Su obra más famosa, El espíritu de las leyes, publicada en 1748, que fue muy atacada por la Iglesia Católica, ya que esta institución lo incluyó en su índice de libros prohibidos, pero no impidió que se popularizara en Europa durante la etapa de la Ilustración. Además de la separación de poderes, el libro desarrolló una teoría completa sobre el buen gobierno. Se afirmaba que la estructura del gobierno y sus leyes venían marcadas por las condiciones del pueblo y que solo teniendo en cuenta todos los aspectos sociales, culturales y económicos, se podía crear un sistema político estable. La teoría de la separación de poderes lo tomó del sistema inglés tras la llegada de la monarquía constitucional a ese país, ya que ese sistema superaba en mucho al despotismo que se vivía en Francia. De esta forma, señaló que era necesario que los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, no fueran controlados por las mismas personas, consiguiendo un equilibrio favorable. También reflexionó sobre los tipos de gobierno, los republicanos que podían ser demócratas o aristócratas, y los monárquicos democráticos, con un rey con poderes limitados, y los despóticos. Las aportaciones de Montesquieu en la política, filosofía y relaciones sociales son muchas y de gran importancia para la edad contemporánea, ya que fue uno de los primeros sociólogos por sus estudios sobre las relaciones humanas y la política. Dentro de la obra El espíritu de las leyes, reflexionó sobre el concepto que denominó principios de gobierno, que sería el impulsor de las distintas actuaciones de los gobernantes, y los identificó con las pasiones humanas, estableciendo una serie de principios diferentes, como la virtud política, que era el principio primordial en la república, el honor, que lo era en la monarquía, y el temor, que era el más importante en el despotismo. También consideró que entre los poderes siempre debía existir un mínimo de interacción. Montesquieu realizó importantes aportaciones teóricas que llevaron al desarrollo del liberalismo moderno. Es considerado como uno de sus fundadores, junto a John Locke. Para Rousseau, uno de los principales preceptos es que el ser humano es bondadoso por naturaleza y no tiene maldad,
ya que a partir de la sociedad es corrompido. A ese estado del ser humano lo llamó hombre natural o estado de la naturaleza, correspondiendo al momento previo a la concepción de las sociedades, describiendo a este hombre como un ser humano en su esencia más profunda, incluso sin razón y sin predisposiciones, que responde a la compasión, limitado por la piedad y al amor por sí mismo, buscando la autoconservación. Lo consideró como un ser transparente, sin segundas intenciones, con mucha inocencia y sin conocimiento del concepto de moralidad, que vive lleno de felicidad y está dispuesto a convivir de forma pacífica con todo lo que le rodea. Para este autor, el hombre natural no tiene disposición de actuar de forma maligna, ya que es independiente y libre de hacer sus propias elecciones, y presenta libertad tanto física como en el ámbito de la conciencia. También afirmó que el estado del desarrollo humano, asociado a lo que llamó salvajes, era el mejor o el más óptimo entre el extremo de brutos animales y el otro extremo de la decadente civilización. Asimismo, señaló que existe un hombre histórico que corresponde a aquel ser humano que vive y se desenvuelve dentro de la sociedad, ya que el hecho de vivir en ella, con características específicas, implica que el ser humano puede desarrollar ampliamente sus capacidades cognitivas, como la imaginación, la razón y el entendimiento, pero necesariamente se tornará maligno, perdiendo la bondad que tenía originalmente. De esta forma, considera que el hombre es sumamente egoísta y busca solo el beneficio propio, en lugar de buscar generar armonía con su entorno, cultivando un amor propio, que es desfavorable para el resto de los hombres, dado que se basa en el egocentrismo, y es entonces, con base en ese planteamiento, y en el contexto del estado social, que el hombre es visto como un esclavo, y la capacidad del ser más fuerte es la que tendrá preponderancia. Por lo que ante este escenario de alienación, Rousseau estableció que lo más importante no es sólo detallar las características del utópico estado de la naturaleza, ya que es necesario comprender cómo es posible pasar del estado social actual a otro, donde se rescaten las características esenciales de ese hombre natural, y estableció que básicamente existen tres formas de salir del estado social. La salida individual, que es generada como consecuencia de la preocupación que puede tener una persona, en específico con relación a su situación actual. En segundo lugar, planteó la salida del individuo moral por medio de educar al hombre, inmerso dentro de la sociedad, basándose en los principios naturales y en una investigación amplia sobre la esencia del ser, no sobre elementos tradicionales que plantean estructuras sociales aprendidas. Es por ello que necesita desarrollar el cuerpo y los sentidos, así como su cerebro, y desarrollar el corazón. Y por último, la salida política, que es la última de las alternativas que expone para salir del estado social donde se encuentra inmerso el hombre, siendo la opción de carácter político o con énfasis en el ciudadano.
Su obra magistral se tituló El contrato social, y esa noción fue propuesta por varios estudiosos, entre los que destacan los ingleses Thomas Hobbes y John Locke. También Rousseau consideró que estos tres filósofos fueron diferentes entre sí. En la obra del contrato social, no consideraba válido un contrato o pacto que estuviera basado en la obligación, dado que en el mismo instante en el que existe coacción, se pierde la libertad, y esta forma particular de los principios naturales, a los cuales el hombre siempre debe regresar. Es entonces que plantea la creación de un contrato social que tuviera como base la libertad del individuo, que no tenía por qué superponerse a la superioridad del orden político y social establecido a través de ese pacto. Su idea era pasar a una libertad con carácter político y civil, y lo más importante, que el individuo pudiera encontrar una manera de asociarse por medio de la cual se obedezcan a sí mismos y a nadie más, manteniendo su libertad. A través de esta vía, los hombres deben someterse de forma voluntaria al orden creado, buscando el bienestar de la comunidad, y no solo el suyo. Es así que introduce el concepto de voluntad general, y la distingue de la voluntad del grupo, ya que la voluntad general no corresponde a la suma de las voluntades de todas las personas, que era la concepción más vinculada con la voluntad de grupo, mientras que la voluntad general es aquella que surge de las conclusiones generadas por las asambleas de ciudadanos. En el contrato social, estableció que existe un sometimiento pero solamente a las normas y a los órdenes que los mismos individuos generan en forma racional, buscando el consenso, por lo que no se trata de una participación basada en la imposición. Al contrario, su base principal es la libertad y la razón, así como el reconocimiento de los semejantes como uno de los pilares fundamentales de este contrato, puesto que todos los miembros de la sociedad comparten los mismos derechos y obligaciones. Es así que la implementación del contrato social sería la única forma a través de la cual es posible vencer las injusticias y las maldades que han traído los modelos anteriores, buscando así la trascendencia y la felicidad del ser humano. Rousseau se convirtió en uno de los principales líderes intelectuales de la Revolución Francesa, ya que sus ideas sentaron las bases para el nacimiento del período romántico, abriendo las puertas a nuevas teorías filosóficas, como las liberales, democráticas y republicanas. Y asimismo, señaló la importancia de la vida en comunidad, precisando cómo ésta debe ser el valor moral más alto que toda sociedad civil debe alcanzar. Buscó romper con el individualismo, ya que pensaba que era uno de los principales males de la sociedad. En el contrato social, también resalta que el principal objetivo que todo sistema político debe buscar alcanzar es la plena realización de la libertad y la igualdad, como principios éticos y morales, que sean capaces de guiar a toda la comunidad. Y estos principios, en la actualidad, se han convertido en los motores que guían a todo sistema democrático. Otras de sus ideas se dirigen a proponer al derecho
como la principal fuente de orden en la sociedad. Es por ello que la libertad, igualdad y propiedad fueron empezados a ser considerados como derechos ciudadanos. Estableció la libertad como valor moral, ya que al hablar de la libertad civil, la estableció como el principal valor moral que debe existir en toda sociedad. También construyó una percepción positiva del ser humano, señalando que el hombre es bueno por naturaleza y que la violencia o la injusticia no forman parte de él, sino que es la sociedad quien lo corrompe, proponiendo cultivar virtudes personales y obedecer las leyes para tener sociedades más justas. También instauró una filosofía de vida ética, buscando que el hombre desarrollara plenamente sus capacidades en la sociedad y que para lograrlo debía alejarse del consumismo y el individualismo, dedicándose a cultivar valores morales de igualdad y libertad, ya que los hombres se vuelven esclavos de necesidades superfluas y deben alejarse de los lujos excesivos. Logró convertir al deísmo en una filosofía. Esta fue una postura filosófica bajo la cual era aceptable creer en la existencia de Dios o más dioses, pudiendo experimentar la religión a través de la razón y la propia experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los comunes sistemas religiosos existentes. También desarrolló una nueva pedagogía, pues consideraba que para educar a un niño era fundamental tomar en consideración los intereses y sus capacidades, estimulando su deseo de aprender, y que la educación fuera autónoma. Y por último, definió la soberanía, ya que fue uno de los primeros en señalar que la soberanía residía intransferiblemente en el pueblo, señalando que el soberano era quien había sido escogido por el pueblo, definiendo la soberanía como inalienable, recta, absoluta e indivisible. Sieyès contribuyó a desencadenar como diputado por el Tercer Estado de París en los Estados Generales de 1789, ante la resistencia de los privilegiados a introducir las reformas necesarias, siendo quien propuso romper con la legalidad del antiguo régimen y erigir el Tercer Estado en la Asamblea Nacional, redactando el llamado Juramento del Juego de Pelota, donde comprometió a los diputados de la Asamblea Nacional en la tarea de dar a Francia una constitución, contribuyendo a elaborar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los tres estados de la sociedad estamental propia del feudalismo y del antiguo régimen, que estaba compuesto por la población no privilegiada, totalmente opuesta al clero y a la nobleza que gozaba de privilegios como no pagar impuestos y contar con mayores derechos. Los sectores que componían el tercer estado eran el campesinado, que estaba sometido principalmente a la servidumbre o al régimen señorío, la burguesía, que se conformaba por habitantes de las ciudades de las que formaban parte, artesanos y comerciantes,
existían grandes diferencias de riqueza entre los miembros del tercer estado, tanto en el campesinado como en la burguesía, dividida en alta y baja burguesía. Los miembros más ricos del tercer estado eran los más poderosos económicamente que la baja nobleza o el clero inferior, ya que no tenían poder político ni prestigio social equivalente. Para este autor, la burguesía o tercer estado era el cuerpo vivo de la nación y la Revolución Francesa era ejercida por la burguesía y su revolución burguesa. Propuso que los estados generales, en los que el tercer estado, aunque la mayoría no ganara, se organizaran con representantes genuinos en los estados generales y un voto por persona, no por estado. Hoy, gracias a la Declaración de Derechos de 1789, en gran parte del mundo se respeta ese catálogo de derechos. Maximiliano de Robespierre criticó el sistema judicial y el absolutismo monárquico, abogando por los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En abril de 1789 fue elegido diputado por el tercer estado en los Estados Generales. Defendió la concesión de los derechos políticos a todos los ciudadanos, así como el sufragio universal y directo, las libertades de prensa y reunión, la educación gratuita y obligatoria y la abolición de la esclavitud, así como de la pena de muerte. Como diputado, afirmó su ascendencia en el Club de los Jacobinos y su oposición a la guerra, por considerar que favorecía la causa contrarrevolucionaria, lo enfrentó a los girondinos. Convencido de que el orden constitucional al que aspiraba la revolución era distinto del orden revolucionario que debía llevar a él, instituyó el terror como mecanismo para construir una sociedad transparente y sana. Y con ese propósito, eliminó a los radicales y girondinos en marzo de 1794. Es entonces que acumuló todo el poder en sus manos e intentó una redistribución de las riquezas, tratando de restaurar la religión como pilar del Estado y de la moral, para lo cual se estableció el culto al Ser Supremo, cuyo apogeo fue la fiesta del Ser Supremo del 8 de junio. Al emprender la represión, suprimió las últimas garantías procesales que le quedaban a los acusados e incluso amenazó la inmunidad de los diputados, lo cual les sustrajo sus principales apoyos, incluido el popular, muy afectado por las medidas económicas. Alexis de Tocqueville emprendió la redacción de su más grande obra, La democracia en América, reuniendo un interminable bagaje
producto de los numerosos viajes que realizó. Plasmó todos sus pensamientos en un libro que revolucionó los paradigmas jurídicos existentes y consiguió un éxito rotundo y la aclamación universal de los entendidos. Aunque su libro se refirió explícitamente a la situación estadounidense, explicando los elementos de su estructura institucional, sus pretensiones trascendieron esta dimensión y apuntaló a una preocupación por Europa, más precisamente por su nación, que daba sus primeros pasos como sociedad democrático-liberal. En su obra, constató la idea de cómo este tipo de democracia podía implantarse en un terreno nuevo, saltando a la vista su fascinación por esa interesante conjunción que había de igualdad y libertad en la naciente nación estadounidense. Además, uno de los factores que influyeron en el desarrollo democrático de las antiguas colonias era la equitativa repartición que hicieron de la tierra desde su desembarco a América, sumado al espíritu de trabajo, el ahorro o las costumbres puritanas, que serían decisivas para la idea de una nación independiente. Este autor resaltó en su estudio que si por un lado la libertad dirigía los destinos civiles y políticos, la religión servía como elemento catalizador de la moral y las buenas costumbres que reflejaban sus leyes, advirtiendo que la educación básica aseguraba que todo ciudadano poseyera un nivel de conocimientos que le asegurara el buen juicio, rehuyendo de los excesos del poder, como el absolutismo europeo, que concentraba los poderes en una sola persona. Esta instancia, refiere, debía ser dividida, a fin de que su acción se mitigara, señalando que ese poder descentralizado no afectaba ni debilitaba la legalidad, sino por el contrario, la reforzaba porque emanaba de la voluntad popular. Respecto al Poder Judicial, observó que ocupaba un lugar de relieve dentro de la sociedad americana y el ejercicio de ese control sobre otros se basaba fundamentalmente en la interpretación de la Constitución, más que de las leyes, ya que la unidad política estaba garantizada por las atribuciones soberanas de la Unión Americana y la Corte Suprema se encargaba de regular las diferencias entre los estados. Así, el Senado podía legislar y cumplir con el deber de juzgar en casos políticos. La reelección era aceptada constitucionalmente y ahí surgió la crítica al modelo americano, que también poseía defectos.